Para los apasionados de las motos, el sonido de un motor Ducati es reconocible en cualquier parte del mundo. Es el sonido de Italia, el sonido de los ganadores de carreras, el sonido de una empresa reconocida por su modo diferente de hacer las cosas. Sin ideas nuevas y sin correr riesgos no se llega muy lejos. Pero incluso para una empresa conocida por su osadía a la hora de correr riesgos y por su capacidad innovadora, esta moto, la revolucionaria Multistrada 1200, era todo un atrevimiento. Decidimos abordar el reto de construir 4 motos en una. Una motocicleta extraída directamente del mundo de la ciencia ficción. Una transformista que adapta su morfología para convertirse en diferentes máquinas. Los ingenieros advirtieron que sería imposible de construir, que nunca funcionaría. Pero esta megafactoría en Bolonia es la prueba evidente de que a veces es bueno soñar. Megafactorías. La moto de Ducati. Bologna, al norte del italiano Valle del Po. Para los turistas, esta es la ciudad de las torres, sede de una de las universidades más antiguas del mundo. Pero para los forofos de las motos, Bologna solo significa una cosa: Ducati. Esta es la meca de los aficionados al motociclismo. Cada año, decenas de miles de sus más devotos seguidores, llamados ducatistas, se congregan en Bolonia para celebrar la Semana Mundial de Ducati y todos los logros conseguidos por la marca. Hoy están más emocionados que nunca. La marca va a presentar a su nuevo piloto para el Grand Prix, el 9 veces campeón del mundo y joya de la corona italiana, Valentino Rossi. Hola a todos. Es el calor de la gente, la sensación de trabajar con un equipo italiano. Es completamente distinta. Ducati es a menudo descrita como la Ferrari del mundo de las dos ruedas, una marca nacida en la pista. En los niveles deportivos más altos, sus motos de competición han ganado 17 campeonatos del mundo y sus motos de carretera están consideradas las máquinas tecnológicamente más avanzadas del mercado, sexo sobre dos ruedas. Todas las motos de Ducati, incluida la máquina de competición de Rossi, se diseñan y se fabrican aquí, en el corazón de Bologna, en la megafactoría de 64.000 metros cuadrados de la marca. Es un sueño hecho realidad. Hoy es un día histórico, memorable. Todo lo que aquí ocurre es supervisado por el director general Gabriele Del Torchio. No solo fabricamos vehículos, fabricamos sueños. Fabricamos motos que hacen realidad los sueños de nuestros clientes. Pero encarnar el sueño italiano no es fácil. Desde sus humildes principios en 1926, Ducati ha apostado sistemáticamente por diseños innovadores y ha sido la pionera en avances tecnológicos muy caros que le han servido para forjar su reputación a escala mundial. Sin ideas nuevas y sin correr riesgos no se llega muy lejos. Pero hace solo unos años, este sueño italiano se tornó en pesadilla. Como muchas otras marcas de gama alta, se enfrentaban a una inminente amenaza para su supervivencia, provocada por un déficit económico que culminó en la crisis financiera mundial de 2008 y 2009. Ducati se enfrentaba a la perspectiva de un descenso en picado de la demanda de sus especializadas máquinas de alto rendimiento. Como consecuencia de la recesión, mis colegas, los accionistas y yo, hablamos de qué medida sería más conveniente adoptar para afrontar la crisis.
Ducati está especializada en la fabricación de motos deportivas de alta tecnología, pero había otros voluminosos mercados que no estaban explotando. Las motos turismo, para recorrer largas distancias cómodamente con un compañero de paquete. Las todoterreno, para recorrer vías no asfaltadas y sendas de montaña. Y las motos de ciudad, para el usuario urbano capaces de sortear los coches en atascos. Mercados dominados por los productores de motos más importantes del mundo. Fieles a su tradición de marca que asume riesgos, Ducati decidió no replegarse para sobrevivir, sino expandirse y empezar a codearse con los grandes actores del resto de mercados del motociclismo. Mucha gente consideró que nuestra decisión era muy arriesgada. Ducati confiaba en que su experiencia en el mercado de la competición les proporcionaría la tecnología para innovar y abrirse camino a través de la crisis. Lo más fácil hubiera sido reducir costes recortando presupuesto en investigación y desarrollo para soportar la recesión, pero en realidad hicimos todo lo contrario. No obstante, había un poderoso inconveniente. Ducati solo podía permitirse desarrollar una nueva moto, así que ¿en cuál de los mercados debía introducirse? La presión de la decisión respecto a qué dirección tomar recayó sobre el director general de Ducati, Claudio Domenicali. Es la inversión más cuantiosa que hemos realizado en los últimos tiempos. Hemos dedicado mucho presupuesto a la investigación y el desarrollo. Trabajando día y noche en el centro de diseño, los jefes de departamento y él le dieron vueltas y vueltas a la posible solución de este acertijo. Estudiaron todas las opciones, hasta que llegaron a una conclusión inesperada. Empezamos a imaginar una moto que pudiera cambiar de forma a demanda del piloto. Que pudiera ser una moto deportiva unas veces y otras una máquina más cómoda para viajar. Fieles a la tradición Ducati de hacer las cosas de modo distinto, el equipo sugirió un planteamiento completamente nuevo. Planteó lo imposible. Cuando los ingenieros me presentaron la idea, supe que era la solución. En lugar de introducirse en un mercado nuevo, la decisión proponía hacerlo en los cuatro, con una sola moto. La idea, en teoría, sonaba a pura fantasía, porque una moto que sea un cohete en el asfalto requiere un diseño completamente distinto a una que pueda dominar los terrenos abruptos y ambas, radicalmente diferente al diseño que necesita una moto para recorrer largas distancias con un pasajero de paquete o serpentear entre los coches en un atasco. Pero Domenicali y su equipo creían que podía hacerse si... y el sí era mayúsculo, conseguían que la moto se transformara en las diferentes máquinas, con solo apretar un botón. Si lograban materializarlo, habrían asegurado el futuro de Ducati. Dirigir una empresa siempre requiere asumir ciertos riesgos, pero sin riesgos no surgen oportunidades. Así que calculamos el riesgo y asumimos la osadía de nuestra decisión, puesto que pretendíamos crear un tipo de moto que no existía todavía en el mercado. Ducati decidió invertir 10 millones de euros en su intento por realizar su sueño. Imagínense una máquina capaz de alcanzar los 250 km por hora en carretera, cuyo motor y suspensión, además, puedan cambiar de forma para permitirle abordar las sendas de montaña no asfaltadas. Y que, además, pueda volver a transformarse en un ágil vehículo urbano. Le pusieron de nombre Multistrada 1200. Ahora solo les faltaba fabricarla. Son las 7:30, hora de apertura de las puertas principales de la factoría Ducati en el distrito de Borgo Panigale, en Bolonia. Comienza el flujo de los hombres y mujeres que trabajan allí. La maquinaria se despereza en las plantas de la factoría. Y en la cafetería, los trabajadores hacen lo propio. Aquellos cuyos puestos de trabajo se encuentran cerca, se van caminando hasta ellos. Pero esta factoría es inmensa
y quienes trabajan en áreas más alejadas se sirven de las bicis Ducati para llegar a través de los carriles bici internos de la megafactoría. Aquí trabajan más de 1000 personas, que forman las 6 diferentes familias de producción de ciclomotores Ducati, de sus máquinas de competición, fabricadas bajo la más estricta confidencialidad. Todo se reparte en 2 inmensas plantas. Diseñadores e ingenieros se encuentran en la primera, mientras la cavernosa planta sótano aloja la línea de montaje. Tras las puertas cerradas, el reservado departamento de carreras. Junto a él, la línea de montaje del motor, el área de pruebas, la línea de montaje del vehículo, el área de pruebas definitivas y el área de acabado del vehículo, seguida de la tienda de repuestos y almacén. Todos los componentes de todas las Ducati del mundo pasan por esta cadena, preparados para que los trabajadores los seleccionen y los distribuyan a los departamentos de fabricación correspondientes. Personas como Patricia cargan carros de compra gigantes desde el departamento de montaje del motor. Todas estas piezas son las necesarias para construir un motor. El corazón de toda Ducati es su motor. Una central eléctrica mecánica que en lugar de arterias, válvulas, músculos y venas, posee cilindros, pistones, piñones, embrague y marchas. En el caso de la multistrada, ese palpitante corazón habrá de tener no solo un pulso, sino 4, pero muy distintos. Es el primero de los muchos retos que deben acometer si quieren hacer posible la máquina imposible. Casi cada uno de los motores producidos en la megafactoría de Ducati arrancan a la vida como una chispa en la mirada del departamento de carreras o Corse, situado en el extremo norte de la factoría. Se trata de la parte de acceso más restringido de la fábrica. Es donde se diseñan y construyen las motos de carreras de Ducati para MotoGP y Superbikes. Es la primera vez que a un equipo de rodaje se le franquea la entrada al Sancta Sanctorum. En el momento en el que entramos, están trabajando en el motor que propulsará la moto de Valentino Rossi. Más de 220 caballos de potencia y un máximo de 19.000 revoluciones que le dan una velocidad de 354 km por hora. Este trabajo de alto secreto es supervisado por el director general técnico de carreras Filippo Preciosi, un hombre perfectamente consciente de que los avances de última tecnología realizados por el personal de su departamento constituyen los cimientos que sustentan la megafactoría y las motos que se fabrican en ella. En el área de carreras se generan multitud de ideas nuevas, algunas de las cuales se encuentran ahora mismo en diferentes etapas de desarrollo para la fabricación de las motos. El nuevo motor para MotoGP de Valentino Rossi será algo insólito, nada parecido a los anteriormente fabricados por Ducati. Pero muchos de la larga lista de pilotos de Ducati que lo han precedido lo han hecho con el llamado motor cilindro L gemelo, un diseño que Ducati ha utilizado durante décadas en sus máquinas de competición. Consiste en un motor compuesto por 2 grandes cilindros dispuestos en ángulo de 90 grados el uno con respecto al otro, formando una L, en lugar de una fila de más cilindros más pequeños como ocurre en otras motos. Los cilindros grandes aportan más potencia y torsión y poseen la forma perfecta para encajar en una máquina de carreras estrecha y ágil. Ducati quería utilizar su eficaz gemelo L, el Testastretta, ganador del Campeonato Mundial de Superbikes de 2008, para propulsar también su nueva creación transformable. Pero para ello debían superar un considerable obstáculo. Un desafío del que tuvo que encargarse el jefe de proyectos, Federico Savioni.
El motor es, sin duda, el alma de la moto. Es el responsable del rendimiento y es lo que le da carácter y produce el sonido inconfundible de la moto. El motor de carreras Testa Stretta tiene todo eso y algo más. Una potencia enorme. De hecho, demasiada, gracias a una solución radical en su interior. Al contrario que las válvulas de admisión y escape de los cilindros de otros motores, las de los cilindros del Testa Stretta se abren a la vez durante un tiempo prolongado en cada revolución. Cuando los gases de combustión son expulsados por la válvula de escape, el tiro invertido creado succiona grandes cantidades de combustible y aire hacia las válvulas de admisión, cargando mediante turbocargador el motor en inversa. Se produce entonces la combustión de toda esa mezcla extra, liberando una enorme cantidad de potencia. Algo que es ideal para las pistas de carreras, pero incontrolable para otras muchas de las superficies para las que pretendía diseñarse la multistrada. Así que para domar su motor, Ducati redujo el tiempo que permanecían abiertas simultáneamente las válvulas de admisión y escape, reduciendo el efecto de carga turbo inversa y la cantidad de mezcla de combustible y aire introducida en el motor para a su vez reducir el tamaño de la explosión que se produce en el interior del cilindro. El resultado es efectivamente un motor menos explosivo que no pierde fuerza, ni mucho menos a bajas revoluciones, y cuya emisión de energía de propulsión es mucho más controlable. Conclusión, perfecto para la Transformer de Ducati. Lo que hemos hecho con el motor de 11 grados Testa Stretta no ha sido reducir su rendimiento. Eso es algo inconcebible para nosotros, sino reorganizarlo. Esta bestia domada se construye a solo 20 metros del departamento de carreras que lo gestó, en la línea de montaje del motor y el área de herramientas, en el extremo norte de la factoría. Aquí las lecciones aprendidas durante las décadas de triunfos en las pistas de carreras se emplean para producir maravillas de la ingeniería destinadas al público general. La zona de la cadena de montaje del motor está compuesta por dos líneas distintas, formadas por 15 o 20 operarios cada una que trabajan en más de 35.000 motores al año. La línea de montaje 1 engrana el cigüeñal y la caja de cambios en la parte inferior del motor. La línea 2 engrana la parte superior y las laterales, en las que se incluyen los pistones, los cilindros, las cabezas de los cilindros y el embrague. A pesar de que la cadena de montaje está automatizada con la máxima tecnología, los motores propiamente dichos se fabrican artesanalmente. Aquí en la línea 1 se cuida minuciosamente el montaje de la caja de cambios. Si el procedimiento se ha realizado correctamente, la palanca gira. Si no, se atasca y se bloquea. Es un sistema de alta calidad que garantiza que todo está correcto. A continuación, el cigüeñal. Y después de 40 minutos en la cadena de producción, el motor multistrada está a punto para convertirse en una unidad terminada. Un robot aplica con precisión extrema el sello de silicona por el borde de una cara transversal de la carcasa del motor. Luego, las dos mitades del motor se pegan. Una vez que los pernos de retención están colocados, el motor pasa a la siguiente parada de la línea. En el corazón del multistrada y de todos los motores Ducati se encuentra un sistema único que aumenta la velocidad. Fue inventado por el equipo de carreras hace casi 60 años. Un ingeniero llamado Fabio Taglioni
ideó una ingeniosa manera de permitir que los motores giraran a muchas revoluciones sin peligro de que explotaran. Su plan era utilizar árboles de levas y balancines para abrir y cerrar las válvulas del motor en lugar de los muelles que empleaban otros motores. En esos otros motores, cuando las válvulas se abren y se cierran a mucha velocidad y altas revoluciones, los muelles simplemente no dan abasto, con lo que se produce el fenómeno conocido como rebote de válvulas. Lo cual a su vez provoca el mal funcionamiento del motor, o peor aún, su explosión. Empleando árboles de levas en lugar de muelles, las famosas válvulas desmodrónicas de Taglioni nunca rebotan contra los pistones, de modo que los motores pueden correr a más revoluciones, lo cual aumenta también la potencia. Entre tanto, el motor ya montado ha pasado a la segunda línea de montaje, donde espera a que le coloquen las cabezas de los cilindros y las válvulas Desmo que contiene. Primero se unen las cabezas y se colocan. Es una pieza muy importante. Tienen que funcionar a pleno rendimiento y soportan vibraciones de mucho calibre. El montaje se realiza en 3 fases. Primero las unimos para que las juntas sellen bien los cilindros y las cabezas. Luego los apretamos con 2 tensiones distintas. A continuación solo queda taparlo y el motor está listo. Estas son las tapas de fibra de carbono. Una vez terminado de tapar, el motor multistrada está preparado para someterlo a prueba y después listo para vender. Construir un motor Ducati es una tarea muy personal. Es como dar a luz. Una vez terminado, es como algo tuyo. Se convierte en tu criatura. Esta hoja de papel es como la ficha médica del paciente de un hospital. Acompañará al motor terminado durante todo su recorrido a través de la factoría. Y ahora van de camino a la sala de pruebas. Una prueba en frío donde se comprobará que todo haya quedado bien sellado y funcione perfectamente. Si algo falla, se desmonta el motor al completo y se detiene su avance hacia las siguientes fases de la cadena de montaje. Se le llama prueba en frío porque en realidad no se arranca el motor. El probador llena el motor de aceite y la máquina hace funcionar el motor para probar su eficacia propulsora y detectar posibles fugas. Las líneas de montaje 1 y 2 han cumplido perfectamente con su misión. El motor ha superado la prueba. El motor testastreta de cilindro gemelo L multistrada está preparado para ser montado en una moto. Pero el sueño de la multistrada transformable no pensaba en una moto, sino en 4 motos en una. Y para que eso sea posible, el motor de carreras deberá unirse a un esqueleto de la era espacial, equipado con sistemas de suspensión transformables. Tecnología sacada de la más pura ciencia ficción. Todas las Ducati de carreras incorporan chasis y bastidores innovadores. La máquina que Valentino Rossi pilotará en el próximo campeonato de MotoGP es tan exclusiva que no lleva bastidor. Pero todos los éxitos anteriormente conquistados por Ducati estaban asociados a un chasis con un bastidor tubular. Los cuadros de acero son perfectos para correr porque son muy resistentes pero a la vez muy ligeros, es decir, permiten mucha velocidad.
El departamento de diseño, dirigido por Andrea Ferraresi, quería utilizar la misma tecnología para la multistrada, pero se toparon con un problema. El chasis de una superbike está diseñado para correr a gran velocidad, en detrimento de la comodidad y el diámetro de giro. Ideal para la pista, pero no para las calles de una ciudad, las carreteras sinuosas o los caminos abruptos en los que la multistrada también debía responder con la misma garantía. El objetivo era abordar todos esos retos a la vez. Integrare le 4 diverse funzioni senza realizzare una... Integra las 4 funciones sin crear una especie de Frankenstein. No queríamos que pareciera un Meccano, compuesta por distintas partes de otras motos. La solución del equipo de diseño fue estilizar la forma del chasis y hacer la moto más alta para absorber los impactos de los caminos sin asfaltar, pero además incrementaron la longitud para mantener el peso del pasajero o del posible equipaje dentro de la base de la rueda. Asimismo, está dotada de diámetro de giro para la ciudad. El departamento de diseño había dado a la multistrada un esqueleto. Ahora, en la línea principal del montaje, el esqueleto recibirá su corazón, el motor. Con 75 metros de longitud, la línea principal de montaje es el lugar donde miles de componentes individuales del almacén se unen en armonía para formar las motos Ducati terminadas. La primera parte del chasis que se integra en el motor es el eje oscilante trasero. Este eje oscilante de un solo lado conecta el motor con la rueda trasera. Acompañado de un amortiguador transformable, dotan a la multistrada de capacidad para surcar no solo lisas y asfaltadas vías rápidas, sino también caminos de barro, de piedras y rústicos propios de las superficies todoterreno. Al contrario que en carretera o en circuitos de carreras, donde la superficie es plana y la suspensión de la moto no necesita trabajar mucho para proporcionar comodidad en viaje, en las superficies todoterreno la suspensión ha de ser más suave para absorber los rebotes y las sacudidas. De modo que la multistrada comprende una suspensión activa desarrollada en pista que se sirve de la electrónica para cambiar radicalmente el comportamiento del eje oscilante trasero y los brazos delanteros cuando tiene que actuar como vehículo todoterreno. Terminado el corazón de la moto, todo lo demás puede ya conectarse. Aquí es donde unimos el chasis y el motor. Es como la sala de partos de motos. A continuación, los robustos ejes delanteros están unidos a la rueda delantera de la multistrada y como el eje oscilante trasero son un elemento esencial en el sistema de suspensión transformable y versátil. Seguidamente el manillar, donde irá montado el cerebro de la multistrada. La tecnología necesaria para este paso hace 5 años ni siquiera existía. Un cerebro, eso es, un ordenador de a bordo en miniatura y muy inteligente, desarrollado por los expertos en electrónica de Ducati gracias a la tecnología del departamento de carreras. Esta revolucionaria pieza electrónica es la que realmente hace posible el sueño de transformación de la multistrada. Es este cerebro el que controla y coordina la transformación de la máquina en corredora de carreras en turismo, en moto de ciudad o en todoterreno, según convenga. Estamos ante la creación de un hombre que trabaja desde hace años en la vanguardia de la competición motociclista, Emanuele Borsetto. El principal problema es la limitación de espacio en una moto. El señor Borsetto ha creado anteriormente cerebros para Ferrari, pero en un coche hay mucho más espacio para trabajar. Ha tenido que esperar a los recientes avances tecnológicos para poder hacer lo mismo con las motos Ducati. Ha sido posible gracias a la reciente miniaturización de los componentes electrónicos. Para hacer posible la moto 4 en 1,
Borsetto ha tenido que crear varios cerebros o unidades de control más pequeños para manejar y transformar el motor, para cambiar eficazmente la suspensión de una superficie a otra y para proporcionar diferente control de tracción para cada superficie. Gracias a eso, la moto se adapta instantáneamente a las distintas situaciones. La complejidad más importante radicaba en las comunicaciones. Conseguir la comunicación fluida y eficaz entre las 4 unidades. Cuando se trabaja con una sola unidad, ese problema no existe. En este caso, la información debe circular eficazmente y con precisión. Es imprescindible que las unidades de control respondan inmediatamente y que cada una de ellas sepa exactamente qué están haciendo las otras 3. De modo que el departamento de Borsetto también tenía que diseñar un sistema nervioso electrónico que uniera los 4 cerebros. Una vez instalado todo esto, las unidades de control sincronizadas pueden coordinar las transformaciones de la máquina en sus 4 formas distintas con solo apretar el botón de control de Borsetto. Si seleccionamos el modo Sport, la unidad de control del motor adapta el motor para darle la máxima potencia y aceleración de cohete a través de los mandos electrónicos y del sistema Ride-by-Wire. El Ride-by-Wire es un sistema que actúa en el motor según la abertura del acelerador exigida por el piloto. Actúa sobre el motor, que cambia de rendimiento, a través principalmente de las mariposas del acelerador. En el pasado, este sistema era mecánico. Ahora es un motor eléctrico el que mueve las mariposas. A la vez, la unidad de control de la suspensión activa otros motores eléctricos que accionan partes de la suspensión transformable para dar mayor robustez, agarre a la superficie y máxima velocidad. Si seleccionamos el modo Urban, la unidad de control de motor configura inmediatamente el sistema Ride-by-Wire para producir una potencia menos explosiva y más controlable. El control de suspensión les ordena a los componentes del sistema de suspensión delantero y trasero que adopten una forma más suave y cómoda para circular por las calles de la ciudad, mientras la unidad de control de tracción elimina el patinaje de las ruedas en los semáforos. Crear 4 motos en una ha sido el reto más desafiante que he abordado en la vida, porque el proyecto entrañaba una enorme complejidad. De vuelta en la línea principal de montaje, solo queda la última pieza para terminar el puzzle de la moto transformable. Pero el resto de las decisiones relacionadas con esta máquina, las referidas a las ruedas, tampoco son fáciles. Las motos todoterreno necesitan ruedas más anchas que las motos de carretera. Teniendo en mente el rendimiento en competición de alta velocidad, los diseñadores contemplaron la posibilidad de la rueda estándar de 43 centímetros, pero recurrieron a una pequeña ayuda externa para asegurarse de que esta rueda más pequeña funcionaría perfectamente fuera del asfalto. La ayuda consiste en un sencillo componente de engaño que cuenta con su propia industria, sus propios expertos y propios secretos: los neumáticos. La mayoría de los neumáticos están diseñados para producir un agarre perfecto en una superficie determinada, pero había que encontrar un neumático para la multistrada que produjera ese rendimiento óptimo en todas las superficies, desde el asfalto de las pistas de carreras a las sendas de montaña. Todo un desafío, sin duda. En manos del jefe de proyecto de multistrada, Federico Savioni, quedaba encontrar a quien pudiera abordarlo. Tanteó a algunos de los fabricantes de neumáticos más prestigiosos del mundo. El informe de los neumáticos incluía características que se contradecían entre ellas. De hecho, era tal la contradicción que solo un fabricante de neumáticos osó asumir el reto que proponía la revolucionaria Ducati: Pirelli y su director de pruebas, Salvatore Penissi. Me acuerdo perfectamente de las primeras reuniones que mantuvimos en el departamento técnico con los compañeros de pruebas acerca de la petición de Ducati.
Francamente, nos pareció una propuesta muy exigente, por no utilizar otra palabra más fuerte, muy exigentes. Tras décadas proporcionando neumáticos para competiciones mundiales de motocross y superbikes, parecían los candidatos ideales. Pirelli cuenta con una vasta experiencia en las 4 áreas. El problema no era la experiencia, era combinarla toda en un solo producto. Calzar a la multistrada era una propuesta complicada incluso para Pirelli. Normalmente cada neumático adopta una forma distinta según la superficie y la función para las que esté destinado. Para alta velocidad en circuito y para carretera, los neumáticos son más blandos y suaves con un dibujo menos intrincado. Así la máxima cantidad de goma está en contacto con la superficie y el agarre es óptimo. Pero para la conducción todoterreno se necesita todo lo contrario. Muchas hendiduras para repeler el fango y el agua. La goma es más dura para que el neumático no se desgaste tan rápido contra la tosca superficie y los tacos más pronunciados sirven para clavarse en la arena y el barro. Para producir el mismo rendimiento dentro y fuera del asfalto, los neumáticos de la multistrada tenían que reunir todas estas características en uno solo. Después de un año de desarrollo y más de 30 prototipos distintos, por fin Pirelli dio con un modelo que le satisfizo. La solución era un neumático cuya superficie estaba formada por diferentes compuestos de goma, el llamado neumático dual. Una sección central hecha de un compuesto más duro que los flancos, ideal para sobrevivir a los afilados cantos de las piedras y rocas que se encuentran fuera pista. Y unos flancos de goma más suave y adherente que proporcionan máximo agarre al alcanzar altas velocidades. Todo ello combinado con un diseño de dibujo muy inteligente. Canales suficientes para escupir el fango y el agua en las superficies fuera pista, pero no tantos como para que lleguen a reducir la cantidad de potencia que la multistrada puede derrochar en la pista de asfalto de los circuitos de alta velocidad. Los flancos adherentes poseen aún menos hendiduras, lo cual maximiza el agarre en las curvas rápidas. Los nuevos neumáticos multiusos se llaman Scorpion Trail. 4 horas y 20 minutos después de que sus componentes salieran del almacén, la moto transformable de ciencia ficción de Ducati empieza a parecer una motocicleta real. Unos retoques finales y detalles de acabado y la multistrada está lista. Por fin puede posarse suavemente en el suelo y por primera vez en su vida besar el asfalto. Pero tantos años de trabajo en desarrollo, tantos millones de euros invertidos y tantos portentos de la ingeniería de los motores de carreras colaborando como uno solo, ¿habrán servido para algo? ¿Se venderá la moto? Antes de que la nueva moto transformable de Ducati pueda abandonar para siempre la megafactoría, el departamento de pruebas tiene que someterla a un último examen, mejor dicho, a un examen tras otro. De hecho, la multistrada es la moto que más pruebas de fábrica debe superar de todas las producidas por Ducati. Aquí se prueban las emisiones de escape y los ajustes del motor. A continuación, la máquina se arranca y se pone sobre sus pies por primera vez en una cinta rodante. Llega el momento de comprobar si el motor de carreras domesticado rinde como se espera de él, si las unidades de control electrónicas cambian con agilidad de una configuración a otra y si la suspensión se transforma perfectamente al recibir la orden. A 30 km por hora en simulación, la rueda frontal funciona bien. Pero ¿cómo funciona la parte de atrás? ¿Qué tal la rueda trasera y el motor conectado a ella? El probador comienza a acelerar y las revoluciones suben. Segunda marcha. Tercera marcha. 5.000 revoluciones y 120 kilómetros por hora.
Cuarta marcha. ...135 kilómetros por hora. Llega el momento de la verdad para el motor. Ocho horas después de que los componentes de la moto salieran del almacén, la línea de montaje ha terminado su trabajo. La multistrada transformable terminada puede pasar a la sección de embalaje. Allí la acicalarán, la pulirán y la empaquetarán para ser entregada al usuario final. Sobre el papel, es una de las motos más avanzadas de la historia. Pero ¿cómo funcionaría en el mundo real, sobre la carretera? ¿Cómo se comportarían los complejos sistemas concebidos para las carreras, no cada uno por su cuenta, sino juntos, como parte integral de una sola y transformable motocicleta? Sobre el asfalto, su motor de 1200 centímetros cúbicos concebido en las carreras da potencia a la rueda trasera. La suspensión se ha configurado en su modo más cómodo y la aceleración del motor con capacidad para imprimir fuerza como un cohete y de suavizarla en su modo básico viene controlada por el ordenador de a bordo electrónico. De manera que la que de otro modo podía ser una bestia fuera de control, queda domesticada para servir a la función de turismo en viaje. Aún así, tal y como quería el señor Borsetto, con solo apretar un botón en el manillar, este turismo para largas distancias se transforma para adentrarse en los terrenos más complicados y fangosos de fuera pista. La suspensión, controlada de manera electrónica, cambia de forma física para absorber las sacudidas, los rebotes y los desniveles de las rocas. La configuración del motor se modifica para proporcionar una potencia más manejable a bajas velocidades y los neumáticos Scorpion Trail de Pirelli se abren camino a través del fango adhiriéndose a la superficie que pisan. Pero es en los circuitos de carreras donde Ducati ha forjado su nombre. De modo que esta máquina transformable está también concebida para desenvolverse como pez en el agua a altas velocidades. Si seleccionamos el modo Sport, el motor se convierte en una fiera capaz de desplegar toda la furia de esa raza de carreras de la que procede. La potencia se incrementa en un tercio, hasta los 150 caballos. El sistema Ride-by-Wire modifica la aceleración para que en lugar de suave y paulatina la entrega sea brutal y explosiva, propia de una competición. La suspensión es mucho más rígida y cuando la moto se inclina en las curvas rápidas, el flanco suave de la goma del neumático se adhiere a la pista. Pero si volvemos al centro de la ciudad, el motor y la suspensión de la multistrada vuelven a transformarse. La potencia regresa a los 100 caballos y la suspensión se suaviza. El cuadro estilizado del chasis proporciona gran bloqueo en los giros para serpentear entre el tráfico. Ducati creía que la multistrada cumplía todos sus objetivos de diseño, pero ¿opinarían lo mismo los potenciales clientes? Al fin y al cabo, ellos eran el motivo por el que el jefe de Ducati, Gabriele Del Torchio, la había construido. Mucha gente nos dijo que integrar 4 motos en una era una misión imposible, pero lo conseguimos y creemos que el resultado es increíblemente bueno. De hecho, en cuanto la multistrada pisó el asfalto, conquistó la carretera. Las ventas superaron cualquier expectativa de Ducati. 10.000 unidades se vendieron en 80 países de todo el mundo solo el primer año. Actualmente, la megafactoría fabrica una media de 70 al día. Parece que la arriesgada apuesta de 10 millones de euros del señor Torchio para asegurar el futuro de Ducati mereció la pena.